Muy buenas tardes con todos los presentes y sean bienvenidos. Bien, la temática que se va a abordar hoy será los derechos de personas con discapacidad y uso adecuado del lenguaje. Para ello, estaremos contando con la presencia de nuestra ponente, Yajaira Escudero, fundadora y expresidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Ecuatoriana, ex miembro de la Comisión de Intérpretes de la FENASTEC y estudiante de Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Señas. También contaremos con la participación de nuestra intérprete Belén Hidalgo. A continuación, le vamos a dar el espacio a nuestra ponente y como hemos venido haciendo, si en el transcurso de la ponencia existe alguna duda, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para luego contestarlas al final de la ponencia. Sin más preámbulo, podemos dar inicio, por favor, mientras vamos admitiendo a más personas. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Quiero darles primero un saludo muy especial en este día a todos ustedes quienes están participando de estas conferencias y sobre todo por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Creo que es justo, apropiado y al mismo tiempo tengo la certeza de que en esta conmemoración que nosotros tenemos sobre el Día Internacional de las Personas Sordas, de las personas con discapacidad, no es nada más y nada menos que la reivindicación de derechos. Un tema tecnológico que les quiero comentar, lamentablemente Belén Hidalgo no nos puede acompañar como intérprete, pero estará con nosotros Marvin Jiménez y haremos un relevo de 20 minutos después con otra compañera que es Samantha, porque lamentablemente Belén está sin luz y es un tema ya pues tecnológico. Así que, bueno, decirles a todos ustedes que me siento complacida. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo la coordinación que se ha tenido con el Instituto Tecnológico Crecer frente a lo que nosotros hemos podido colaborar con esta conferencia. Agradecida por la oportunidad y agradecida por la invitación. Gracias, Ricardo. Y quisiera, Jocelyn, a ver si me ayudas, por favor, con la presentación. A ver, vamos a ver. No los veo a todos, voy a tratar de ponerme en galería. A ver si pueden silenciar los micrófonos, el que esté de hospedador, por favor. Ahí. Bueno, creo que podemos comenzar. Agradecerle la conexión a mi compañero Marvin Jiménez, quien va a ser el intérprete en primer espacio. Bueno, yo no sé si la dinámica es que interactuemos también en esta conferencia, pero trataré de ser lo más pronto posible porque me han dado el tiempo suficiente. Quiero presentarme. Mi nombre es Yajaira Escudero, tengo 38 años, tengo 2 hijos adolescentes ya, el uno tiene 18, en diciembre cumplen años los dos, 18 y 13 años respectivamente, varón y mujer. Yo quisiera compartir con ustedes que una de las cosas que a mí me han motivado a ser una activista sobre los derechos de las personas con discapacidad y con un poquito más de énfasis en los derechos de las personas sordas, la comunicación, el acceso a la información y a la comunicación, es debido a los orígenes que nosotros tenemos siempre. Alguna lucha que nosotros tenemos en nuestra vida es debido al origen que nosotros tengamos. En ese sentido, quiero decirles que yo soy hija de padres sordos, mis padres son sordos, papá y mamá, y mi única forma de comunicación durante toda mi vida ha sido por medio de lengua de señas. Hasta que, obviamente, pues fui a la escolaridad y todo lo demás y aprendí el español escrito, el español hablado, porque soy una persona oyente. Sin embargo, dentro de este proceso, si puedo alzar un poco más la voz, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿O allí me escuchan mejor? Tal vez. Vamos a ver. Sí, ahí se le escucha bastante bien. Ok, bueno, ya cambié un poco el dispositivo de parlantes. Entonces, lo que les decía es que yo soy hija de padres sordos y mi entorno de comunicación siempre ha sido la lengua de señas, ¿sí?
Luego de eso, pues obviamente fui a la escuela, al colegio, estudios superiores, y en ese sentido yo lo que hice fue aprender la lengua oral. Y en este caso, que en nuestro país es el español. Posterior a eso, pues obviamente no existía en el Ecuador la carrera de intérpretes de lengua de señas, y yo decidí empíricamente y de manera muy responsable aprender el tema del tecnicismo, el tema de la interpretación en lengua de señas. En ese sentido, me presento ante ustedes como una persona activista sobre los derechos de las personas con discapacidad y activista de los derechos específicamente de las personas sordas. Y en este caso de la comunidad sorda y también de quienes ejercemos la interpretación de lengua de señas a nivel nacional, a nivel latinoamericano y, por qué no decirlo, mundial, porque hemos tenido una incidencia como Ecuador bastante interesante. Así que para hablar sobre el tema de la discapacidad, les quiero decir si realmente nosotros somos diferentes o no ante la discapacidad. Realmente todas las personas somos diferentes, absolutamente todas las personas. Lo que existe en el mundo es diversidad. Y ante la diversidad lo que nosotros debemos hacer es trabajar como seres humanos, vernos a los ojos como seres humanos. Todos somos diferentes. Entre mujeres somos diferentes. Entre hombres somos diferentes. Porque simple y llanamente tenemos un pensamiento diferente, una lógica diferente, un sentimiento diferente, una religión distinta que profesamos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Ya. Lo que quiero llegar con ustedes es decirle que todas las personas, todas, absolutamente todas las personas, solo por el hecho de ser personas, estamos expuestos a vivir una situación de discapacidad, ya sea de manera temporal o sea de manera definitiva. ¿Cuáles son las temporalidades que nosotros tenemos cuando sentimos o cuando queremos sentir el tema de la discapacidad? Por ejemplo, si usted está corriendo y por ahí tiene un accidente laboral o un accidente social y se cayó y se golpeó y se tronchó el pie y no puede caminar, o se rompió la pierna y ese rato hay que operarles, hacerle una cirugía, qué sé yo, y utilizará muletas. En ese momento usted se va a dar cuenta que su entorno no es accesible, ni su propia casa, probablemente. Les voy a mandar a hacer unos ejercicios que después de la conferencia la van a hacer. Se van a dar un paseo por su casa y van a ver las chapas de las puertas, todas las chapas de las puertas que tienen en su casa. Generalmente, todas las chapas de las puertas son redondas, es decir, tienen este manubrio y lo que hacen es abrir la puerta en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tengamos algún momento, algún tipo de discapacidad, qué sé yo, que nos caímos y nos rompimos los brazos, y para ser más trágico me voy a romper los dos brazos, ¿sí? En ese sentido me van a poner a mí un yeso que va a ir desde aquí hasta acá y no voy a poder abrir ese manubrio. Entonces, la accesibilidad universal dice que las chapas de las puertas deben tener un manubrio en el cual uno tenga que subir y bajar sin necesidad de apretar la mano. Es decir, usted podrá abrir la puerta con el codo, con la quijada, con la cabeza, con lo que sea, porque usted lo que necesita es entrar y no depender de nadie. Pero también lo que quiero llegar con este mensaje, y sobre todo que ustedes son bastante jóvenes, hablar sobre este tema de la discapacidad fuese mucho más sencillo si a nosotros desde niños nos enseñan que existe diversidad, que la condición de discapacidad genera diversidad. En ese sentido, lo que nosotros queremos decirles a ustedes, y en mi caso lo que les quiero decir a ustedes, que un valor muy importante que hay en la sociedad se llama empatía. La empatía no es nada más y nada menos que ponerse en el lugar de la otra persona. Si yo me pongo en tu lugar, podré entender fácilmente, pero no es sencillo. Sí, siempre nosotros decimos que ponte en mi lugar, es que piensa como yo, es que mira si es que pasaría algo y cómo pensarías tú, ¿qué harías tú en mi lugar? Es sencillo decirlo. En la práctica, a lo mejor no sucede como nosotros queramos, pero en el tema de la discapacidad, haga ese ejercicio. Es muy sencillo. Primero, va a ser el tema de las chapas de las puertas. Segundo, va a salir de su casa y se va a parar en el frente de la vereda y va a ver cómo las veredas son completamente desuniformadas, ¿sí? Por eso, muchas de las personas que van en coches con los, por ejemplo, las mamás que tienen sus hijitos y les ponen en los coches para salir a pasear, generalmente están paseando en la calle, porque la calle es completamente plana y no hay ningún inconveniente al momento de ir con el coche. Pero si usted va con la vereda o va por la vereda, se va a dar cuenta que no existe uniformidad en la vereda. Y le estoy diciendo que usted no tiene discapacidad, pero en ese momento no está apreciando el tema de la accesibilidad universal. Dicho esto,
quiero también mandarles otros ejercicios. Usted puede vendarse los ojos en su casa y usted sabe perfectamente dónde están sus cosas. Quiero agradecerle a la compañera intérprete que se acaba de unir para la conferencia. Veo que es Steffi. Muchísimas gracias. Entonces, quiero decirles a todos que va a hacer este ejercicio. Se va a poner una venda en los ojos y por más que usted sepa cómo está ubicada su casa, déjela así, tal cual, como está ubicada su casa. No mueva absolutamente nada. Va a vendarse los ojos y va a intentar tan solo abrir la puerta y llegar hacia la sala sin tropezarse, sin golpearse. Y vamos a ver qué tan difícil es no poder ver, ¿sí? Otro ejercicio que le quiero mandar. Va a prender la televisión, ahora que nosotros vemos en Netflix o vemos diferentes programas o tenemos el acceso al internet en diferentes áreas. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a bajar el volumen completamente. ¿Qué es lo que pasaba hace un momento que una de las chicas decía, por favor, que levante un poco la voz o que levante un poco revise sus parlantes o lo que fuese, porque no le escucho bien, ¿sí? Entonces, todos estamos sintiendo en ese momento lo que otras personas con discapacidad. Sí, no te manda el cuaderno del libro. 24 horas al día y 7 días a la semana y 365 días al año. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir es que todos estamos expuestos a vivir una situación de discapacidad y de alguna manera tenemos que nosotros algún momento sentirla. Y sentirla es nada más y nada menos que ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo nosotros podemos hacer una construcción de cambio? La construcción del cambio es responsabilidad de la sociedad. ¿Cómo nosotros generamos cambios sustanciales o importantes dentro de la sociedad cuando nosotros queremos que la gente cambie como ese chip que nosotros tenemos a veces por algún tema completamente en nuestra cabeza? Sobre el tema de la discapacidad, no es malo que usted no sepa sobre discapacidad, no es malo, ¿sí? No es malo que usted nunca conozca una terminología de discapacidad, porque en ninguna carrera educativa de formación universitaria a nosotros nos enseñan y nos dicen, ¿sabe qué? Le vamos a dar una clase de esto, pero también vamos a hablar de discapacidad, porque en su vida profesional, algún momento, se va a hablar sobre la discapacidad. Hasta ahora no he encontrado carrera que dentro de la malla o dentro de la metodología de estudios se hable sobre este tema. Las construcciones de cambios son construcciones sociales que a nosotros nos corresponde hacerlas. Es decir, si yo no conozco o no domino un tema, lo primero que voy a hacer es completamente informarme, ¿sí? Buscar la información de todo tipo. Si ustedes son estudiantes, si estudian la carrera de, qué sé yo, psicología, medicina, comunicación, ingeniería en sistemas, qué sé yo. Si algún momento le va a tocar hablar sobre discapacidad, el primer paso que usted tiene que hacer es informarse. Al momento de usted estar completamente informado sobre lo que es la discapacidad, lo que se conoce sobre discapacidad, viene un espacio de sensibilización. Este espacio de sensibilización lo acabo de hacer con ustedes hace un momento, que es ponerse en el lugar de la otra persona. Me sensibilizo, siento lo que estoy en ese momento teniendo en mi cuerpo, en mi mente, en mi cerebro, tratando de ordenar qué es lo que puede ser una persona que no puede ver, una persona que no puede escuchar, una persona que no se puede movilizar como nosotros nos movilizamos en un ambiente. Luego viene un espacio de conciencia, la toma de conciencia, la toma de decisiones, es decir, cuando yo ya estoy completamente sensibilizado, hago un acto de conciencia y digo, a ver, yo tenía todo esto a mi favor, o a lo mejor no sé apreciar lo que tengo a mi favor, ¿sí? Y hacemos este acto de conciencia que a nosotros nos permite seguir al siguiente paso, que es la capacitación. De hoy en adelante, lo que usted haya dicho sobre la discapacidad, mal dicho, mal expresado, no estaba utilizado bien el término sobre discapacidad, eso quedó atrás, ya pasó. De esta lámina en adelante, si usted vuelve a repetir los mismos errores, a pesar de haber sido capacitado, la responsabilidad es suya, ¿sí? Porque hasta aquí llega mi responsabilidad, que es venir a hablar sobre el tema del lenguaje positivo, utilizar correctamente la terminología, pero también la responsabilidad es de ustedes. De aquí en adelante, ¿qué es lo que no vamos a decir nunca al momento de referirnos sobre la discapacidad? Entonces, cuando cerramos este círculo, informarnos, sensibilizarnos, concientizarnos, capacitarnos, incidimos de manera correcta.
Porque tome en cuenta una cosa, si usted aprende mal algo, enseña mal algo. Si usted aprende bien algo, va a enseñar bien algo. Es lo mismo en la construcción de cambio. En el tema de la discapacidad, infórmese, sensibilícese, haga actos de conciencia, capacítese sobre la discapacidad durante toda la etapa de su vida profesional como un eje transversal e incida de manera correcta. Porque cuando usted enseña a un pupilo de su propia profesión, lo que tiene que hacer es decirle, mira, esto dice la Constitución, esto dice la ley, esto dice el reglamento y esto dice nuestro código ético profesional. Así, tal cual. Jocelyn, la siguiente diapositiva, por favor. Ok, las personas con discapacidad. ¿Cómo nosotros vemos que la discapacidad es parte de la diversidad? ¿Cómo nosotros podemos trabajar que veamos que la discapacidad sea parte de la diversidad? Yo les decía hace un momento, todos somos diferentes, absolutamente todos somos diferentes. Y por ende, nosotros pertenecemos a una diversidad. Las mujeres somos parte de la diversidad, los hombres son parte de la diversidad, los niños son parte de la diversidad. Los jóvenes son parte de la diversidad. En ese sentido, lo que les quiero decir a ustedes es que las luchas sociales son importantes. Si nosotros no tenemos luchas sociales, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos una legislación laboral que a nosotros nos permite estar en igualdad de condiciones sociales. Entonces las personas con discapacidad hicieron estas luchas sociales para ser reconocidas como personas y la condición de discapacidad como parte de la diversidad. Acuérdense de estas palabras. Existen personas con discapacidad y sin discapacidad. Y la discapacidad, una condición de vida como parte de la diversidad. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Y nace con ellos esta frase, porque este tema de la lucha de derechos de las personas con discapacidad, nace el nada de nosotros sin nosotros. El nada de nosotros sin nosotros es nada más y nada menos. No decida nada si no me pregunta a mí primero. Así de sencillo. Pregúnteme a mí primero si usted quiere decidir algo. Y nos pasa en ejemplos tan sencillos, en la casa. Si yo soy casada, ¿sí? Bueno, ya no soy casada, pero si yo soy casada y tomo las decisiones, las tomo en conjunto con mi pareja, ¿sí? Esta persona que acompaña mi vida no puede tomar decisiones solo, sin consultarme, al menos decisiones que puedan sacar adelante a nuestro hogar. Lo mismo tengo que hacer yo, porque a ninguno de nosotros nos gusta que tomen decisiones por nosotros. Esto, elevado a la política pública, es tan sencillo que las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones sociales, tanto asociaciones, federaciones, ONGs de y para la discapacidad, estarán sentadas allí en ese momento para tomar las decisiones en beneficio tanto de la legislación y reglamento para que puedan siempre ser ellos parte de esas decisiones. Es por eso que el Consejo Nacional de Igualdad para Discapacidades, que es el CONADIS, está conformado por autoridades nacionales con y sin discapacidad. Es decir, para la toma de decisiones existe este consejo que está conformado por representantes de las 5 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, transparencia y control social. Ellos tienen un delegado, pero también de la sociedad civil hay delegados y pasan por un proceso de concurso de méritos y oposición en donde llegan las personas con discapacidad mediante un concurso a ser consejeros nacionales. Entonces, el nada de nosotros sin nosotros en la política pública en el Ecuador existe, porque los consejeros con discapacidad están siendo parte de la toma de decisiones en beneficio del conglomerado de las personas con discapacidad. Usted probablemente sepa o no sepa, pero en el CONADIS existe un consejero con discapacidad visual, un consejero con discapacidad auditiva, un consejero con discapacidad física, un consejero con discapacidad intelectual y en igualdad de condiciones, tanto también en el tema de género. 2 consejeros varones y 2 consejeras mujeres, ¿sí?
Entonces, el nada de nosotros, sin nosotros, se cumple en el ejercicio de la política pública, ¿sí? Y es tan sencillo como les acabo de decir. Cosas que son en las tareas del hogar, como también se puede hacer en el tema de la aprobación de la política pública. Siguiente, por favor. El ojo social y los mitos sobre la discapacidad. Y la pregunta es tan sencilla. ¿Qué ves cuando me ves? Sí, generalmente nosotros pensamos que las personas con discapacidad son los superpoderosos, ¿no? ¿Por qué? Porque han tenido una capacidad especial o una capacidad diferente de hacer algo que nosotros no podemos. Por eso nosotros los creemos como los seres celestiales, seres purificados, seres en los cuales se les otorga un superpoder social. Pero déjenme decirles que las personas con discapacidad dicen, ¿de qué están hablando? Si soy una persona común y corriente, que tengo una condición de vida distinta, o lo que es lo contrario, que ven ustedes en la siguiente foto, que es la mendicidad. Generalmente, las personas con discapacidad están asociadas a la mendicidad, pobreza, estar en la calle, no tienen ningunos recursos económicos, etcétera, etcétera. Pero las personas con discapacidad están en todos los estratos sociales, porque nosotros queremos ver lo que nosotros simplemente nos han dicho durante generaciones, la mitificación de la sociedad. ¿Sí? Es decir, son súper poderosos, son súper chéveres porque pueden hacer millón cosas, o también están en el otro lado extremista sobre el tema de la mendicidad y la pobreza. Pero no es así. Las personas con discapacidad tienen una vida común y corriente, y con la siguiente diapositiva que les quiero mostrar sus actividades como tal. Veo en cámara a María Caridad, creo que de Cuenca, ¿sí? Un saludo especial para María Caridad. A ver, una colega intérprete de Cuenca. Así que, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Ok, y vemos aquí nosotros las realidades. ¿Cuáles son las realidades que tienen las personas con discapacidad? Estas, tan sencillas como las ven aquí. Gustan de la moda como cualquiera de nosotros. Existen personas con discapacidad que ejercen el modelaje, que ejercen la actuación, que son inclusive figuras de las primeras revistas mundiales como People, por ejemplo, ¿sí? Existen ahí personas con discapacidad que son parte de las pastas o de las revistas en ese momento, porque son personas que les encantan las cosas como a nosotros, igualito, a las personas que no tenemos discapacidad. Y una palabra que les quiero quitar, siempre dicen las personas, existen personas normales, como dicen, ¿no? Entre comillas, nosotros somos normales, ¿sí? No existen las personas normales y anormales. Existen personas con y sin discapacidad, punto. Nada más, ¿sí? ¿Cuál es otra realidad? Las personas con discapacidad tienen familia, claro. Una familia numerosa, claro. Se casan, se divorcian, se unen, se rejuntan, tienen hijos, tienen nietos, conforman una familia grande. Yo conozco un matrimonio de personas sordas que ya tienen hasta su primer bisnieto. Entonces, no es nada extraño. Las personas ahora aquí ven esta fotografía de un abuelo sordo enseñándole lengua de señas a sus nietos. Habemos muchos hijos de padres sordos que nuestros papás nos dan cuidando a nuestros hijos mientras nosotros nos vamos a trabajar, ¿sí? Y la comunicación entre un abuelo sordo y una nieta oyente es que simple y llanamente existe lengua de señas todo el tiempo en la casa, ¿sí? Y claro, existen otras cosas como por ejemplo que no tienen el derecho a estudiar. Claro que tienen derecho a estudiar, a ejercer su profesión también, son profesionales. Tienen títulos profesionales, académicos. Existen varias personas con discapacidad que han alcanzado sus títulos de cuarto nivel y probablemente estén por ahí estudiando algún doctorado. Tienen vida social como nosotros, claro. Les encanta la farra, les encanta salir, les encanta pasear, les encanta hacer aventura, les encanta hacer turismo, les encanta hacer de todo, que si por ahí quieren tomar una cervecita, pues también se la toman. Eso no es nada del otro mundo, ¿sí? No es absolutamente nada del otro mundo. Las personas con discapacidad son empresarias, claro. ¿Son accionistas de empresas? Claro que sí. Las personas con discapacidad están en toda la capacidad de hacer cualquier cosa que la sociedad se le presente en ese momento, ¿sí? Entonces, quitemos este mito y veamos más allá las realidades que tienen las personas con discapacidad, porque es fácil comparar, ¿no? Las personas decimos, es que hombres y mujeres somos iguales. No, no somos iguales. Nos diferenciamos primero por la fuerza y manera de pensar. ¿Que somos un complemento en la sociedad, hombres y mujeres? Sí. ¿Que existen identidades en las cuales nosotros nos hacemos complemento? También.
¿sí? Pero las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad tienen en este mundo un nombre que se llama diversidad y todos somos parte de esa diversidad. Que las personas con discapacidad hacen deporte, claro que sí, por eso existe el tema del Comité Paralímpico Ecuatoriano y el Comité Paralímpico Ecuatoriano tiene las competencias que son sordolímpicas y paralímpicas. Y existen campeones nacionales, medallistas, que nos han traído acá al Ecuador alegrías de preseas de oro, plata y bronce, pero como no tienen discapacidad, probablemente no son noticia. ¿Sí? Entonces, en ese momento, lo que les quiero decir es que todas las personas compartimos algo. Y nosotros tenemos estas cosas en común, las realidades, vivimos cosas tan reales, pero probablemente necesitemos algo más o las personas necesiten algo más de la sociedad. Con la siguiente diapositiva, por favor. La evolución histórica de la discapacidad. ¿Cómo nosotros hablamos sobre la discapacidad sin que haya evolución y que haya una línea de tiempo, una teoría en la cual nosotros podamos hablar de qué se trata, de dónde viene? Sí, la discapacidad en su primera instancia se veía como un modelo tradicional y ese modelo tradicional hablaba del castigo divino, ¿sí? Porque Dios me castigó, porque Dios dijo que sea así, porque ya pues es mandato de Dios y nosotros culturalmente somos un país creyente en la cual pensamos que Dios castiga. Dios no castiga, ¿sí? Los que son creyentes, ¿no? Con el respeto que se merecen absolutamente todos ustedes, pero Dios no castiga, somos nosotros los responsables de nuestros actos en la vida terrenal, ¿sí? Entonces, el modelo tradicional está en que las personas con discapacidad son un castigo divino o un castigo de Dios o algún ser celestial que Dios te mandó. Pero eso no significa que hayan salido a la luz. Por eso ustedes no me dejarán mentir que en el año 2010 nace en este país la Misión Solidaria Manuel Espejo. Y en este año que hablamos sobre la Misión Solidaria Manuel Espejo, ¿qué es lo que hace esa misión? Reivindicar el derecho y la visibilización de la persona con discapacidad. En ese momento, el baño de dignidad que tuvimos todos los ecuatorianos, no las personas con discapacidad, los ecuatorianos, en ese momento un baño de vergüenza completamente y un baño de dignidad para ellos, porque resulta que cuando se hizo la misión, habían dos provincias como proyecto piloto y una de ellas era la provincia del Cotopaxi. Y en la provincia del Cotopaxi, cuando hicieron la visita a la brigada se dio cuenta que habían personas con discapacidad que vivían en conejeras, ¿sí? Si tan solo no tenían ni siquiera cédula de identidad, no tenían nada. Eran seres que a lo mejor vivían 90 años completamente en el anonimato y tenían discapacidad. Y su mejor amigo era un cuy o un conejo, porque la familia no sabía que era discapacidad, porque la familia no entendía de dónde venía eso. Y como, Dios quiso que sea así, entonces yo le pongo acá, ¿no? ¿Y a dónde le pongo? ¿Sí? Luego viene el modelo médico rehabilitador. Y este modelo médico rehabilitador es un enfoque médico en el cual a usted le diagnostican, ¿sí? Perdón que utilice el nombre de María Caridad, pero por ejemplo, va al médico y se hace una audiometría. Y en ese examen de audiometría a usted le diagnostican que tiene sordera lateral, bilateral y que probablemente tenga hipacusia y tenga que utilizar audífonos. Eso es un enfoque médico, un diagnóstico médico y probablemente le van a mandar a rehabilitarse y decir, ¿sabe qué? Tome terapia de lenguaje. Y cuando tome terapia de lenguaje, entonces va a poder usted utilizar bien los audífonos, va a poder hablar mejor, va a poder expresarse mejor con su entorno, etcétera, etcétera. Pero no deja más allá de ser un diagnóstico médico. La rehabilitación y el diagnóstico médico siempre ha buscado la cura de la discapacidad. Y la discapacidad no tiene cura, es una condición de vida que a usted le va a acompañar todo el tiempo. Mientras tanto, que el modelo de derechos humanos habla sobre el tema de un enfoque político activista. Es decir, la persona con discapacidad en ese momento es sujeta de derechos. Se presentará en cualquier lugar levantando su voz, levantando su mano y dirá, aquí estoy, esto necesito, esto quiero y lo vamos a luchar para que se apruebe en la legislación, en el reglamento,
en el articulado que se necesita la atención de la persona con discapacidad, acordándose lo que les dije hace un momento, el nada de nosotros sin nosotros, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Las claves de la nueva concepción cuando hablamos sobre el tema de la discapacidad. 1. Derecho a la diferencia. 2. La autodeterminación. 3. La accesibilidad. 4. La calidad de vida. 5. La no discriminación. 6. La igualdad de oportunidades. La no discriminación, ¿sí? Esa palabrita tan sencilla que a nosotros se nos viene a la mente. A mí no me gusta que me discriminen. Ni porque soy morocha, ni porque soy rubia, ni porque tengo cabello oscuro, ni porque soy pequeña, ni porque soy grande, ni porque soy flaca, ni soy gorda. Por eso es que cuando a uno le dicen, oye, es que sabes que no te he visto tanto tiempo y cómo te has engordado, y uno le dice, oye, ¿eso es un halago? ¿O qué? ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, voy a bajar de peso para ver si no me discriminan, ¿o qué? ¿Sí? ¿O me voy a subir un poquito más de peso para ver si no me discriminan? No, ningún ser humano tiene derecho a ser discriminado. Ojo, la Constitución de la República del Ecuador dice claramente, quienes somos ecuatorianos respetaremos siempre la condición de vida de la persona por su etnia, por su género, por su discapacidad, por su filosofía de vida y su pensamiento político. Ahí dice claramente, nosotros no debemos discriminarnos como seres humanos. Si usted quiere políticamente apoyar a alguien, apóyelo. No se pelee. Que el hombre o la persona por la que usted está peleando ni se entera, ni sabe, ¿sí? Usted tiene su filosofía, usted tiene su pensamiento crítico. Todos los seres humanos nacemos con un pensamiento crítico y analítico de lo que nosotros debemos hacer. Pero la no discriminación es algo que a nadie nos gusta, con y sin discapacidad. No nos gusta que nos discriminen en absolutamente nada, ¿sí? Cuando vamos a una fiesta familiar, no nos gusta que nos hagan a un ladito, pues. A nadie nos gusta que nos hagan a un ladito. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Si escuchan un poco de bulla por aquí es que estoy cuidando a mis perritos, entonces mi mamá me los encargó. Perdón. La discapacidad como parte de la condición humana. La nueva Constitución de la República. Nosotros tenemos herramientas y legislación bastante proba como Ecuador. Es decir, nosotros tenemos una legislación garantista de derechos, ¿sí? Está muy claro. En esa legislación dice que las personas con discapacidad, primero, hay un quiebre en el tema del lenguaje. La persona con discapacidad antes o todas las personas que ahora forman parte de la prioridad del Estado, antes eran los llamados vulnerables. No me van a dejar mentir, sobre todo los compañeros que hemos tenido experiencia en interpretación, de que antes se escuchaba mucho, ¿no? Es que el grupo vulnerable, es que el vulnerable y el vulnerable. Y nosotros, bueno, en la política pública, ¿qué decisiones tomamos nosotros con lo vulnerable? Porque en el lenguaje nosotros también definimos cómo tratar a las personas, lo vulnerable. Yo escucho vulnerable y enseguida se me viene a la mente y digo, ay, pobrecito, ¿no? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué será? ¿Qué puedo hacer por él? Vulnerable, ¿sí? La vulnerabilidad. Sin embargo, en la Constitución de la República hay un cambio importante en donde se dice grupos vulnerables por grupos de atención prioritaria. Usted automáticamente, sin ser abogado, politólogo, ni ser experto lingüístico en la lengua española, va a entender que prioritario es número uno. Primero, el Estado dejará de hacer cualquier cosa por atender primero a las personas con discapacidad. Y en esos grupos de atención prioritaria están varios grupos humanos. Las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, perdón si me expreso mal, pero así es como dice la Constitución, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, perdón un segundito. ¿Me permiten un segundito, por favor?
como les decía, perdón, la nueva Constitución de la República habla sobre el tema del cambio que hay en el lenguaje inclusive de vulnerable atención prioritaria o grupos de atención prioritaria, tal como dice el artículo 47 de la Constitución de la República. Y también habla sobre una legislación importante que rige a todos los países que somos miembros de la ONU. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención habla sobre el derecho que tiene la persona con discapacidad para ser parte de todos los lineamientos que debe tomar el Estado. En ese eso, ya ves que lindo mi Mati, por Dios. ¿Pueden por favor silenciar los micrófonos? Muchas gracias. Ya, ahí vamos, ya. Lo que les quería mencionar es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento legal internacional, el cual rige la norma constitucional del Ecuador, las leyes y los reglamentos en favor de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice en el artículo 69 o 63, en esos articulados del 60 al 69, habla sobre el tema del acceso a la comunicación, ¿sí? Por eso la lucha y el activismo total en el tema de la accesibilidad a la comunicación. Porque resulta que la accesibilidad a la comunicación no es solo el hecho de tener pictogramas y señalética que te permita llegar de manera correcta a un lugar. En el caso de las personas sordas, déjenme decirles que las personas sordas son bilingües. Ellos tienen su lengua materna, que es la lengua de señas, y su segunda lengua, el español escrito, en el caso ecuatoriano. Y en el caso de Estados Unidos, el inglés escrito, en el caso de Francia, el francés escrito, etcétera, ¿sí? Entonces, esta convención dice claramente que hay que garantizar el acceso a la comunicación de la persona con discapacidad. Y en este caso, relacionado a las personas sordas, hay que tener muy en claro que la Federación Mundial de Sordos expresó claramente la necesidad de tener un acceso a la comunicación a través de intérpretes de lengua de señas que manejen correctamente la lengua de señas. En ese sentido, solo para poner como un ejemplo, viene esa convención, la Constitución de la República del Ecuador dice en el artículo 49 o 47, si mal no recuerdo, pero ahí lo pueden revisar, que las personas se reconoce las diferentes formas de comunicación y se respetan los símbolos y signos en los cuales se van a comunicar, incluido el sistema braille y el lenguaje de señas, dice la Constitución textualmente, ¿sí? Luego de eso, nace la Ley Orgánica de Discapacidades. Esta Ley Orgánica de Discapacidades dice que la accesibilidad a la comunicación es un tema muy importante para las personas sordas y para las personas ciegas que utilizan sistema braille, y en el caso del reconocimiento de la lengua de señas ecuatoriana como un idioma de la comunidad sorda en la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador. ¿Sí se dan cuenta cómo va en cascada el tema de la legislación? Y luego de eso existe un reglamento, ¿sí? En ese reglamento de la Ley de Discapacidades, en el artículo 20, habla de que las instituciones, tanto públicas como privadas, deberán contratar intérpretes de lengua de señas debidamente certificados para prestar el servicio a las personas sordas. Actualmente hemos hecho un pedido muy especial para hacer una reforma desde el activismo político que les digo, para hacer una reforma al reglamento y a la ley a fin de que no solo se reconozcan a los certificados, sino también a los titulados como intérpretes de lengua de señas. En ese sentido, lo que les acabo de decir en este ejemplo es lo que nosotros tenemos en la legislación para hablar sobre la diversidad como una condición humana. Pero también las personas con discapacidad forman parte del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Es la hoja de ruta que sigue el gobierno de turno.
El Plan Nacional de Desarrollo anterior, 2013-2017, ese Plan Nacional de Desarrollo se llamaba Suma Causa y Buen Vivir, ¿sí? Este Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se llama Toda una Vida, pero todas las personas, todos los conglomerados, todas las organizaciones formamos parte de la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, nadie se queda fuera y nadie toma decisiones sin nosotros. Por eso hay organizaciones del sector de transporte, del sector económico, del sector de los empresarios, del sector de las mujeres, del sector de la niñez y adolescencia, del sector de género, de la equidad de género, del sector de discapacidades. Forman parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta que el gobierno tendrá para atender las necesidades de todos los grupos sociales. ¿Sí? Hasta allí espero estar muy clara con lo que he podido llegar con la información. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que me quedan unos 5 minutos y voy a ir corriendo. Perdón, Steffi, seré buena. No hablaré muy rápido. Ya, entonces tenemos la conceptualización de las personas con discapacidad. ¿Qué es una persona con discapacidad o quién es la persona con discapacidad? A raíz de un concepto de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2006. Y dice claramente, las personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En este concepto hay un cambio radical. El enfoque es que la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está en el entorno que tiene la persona, ¿sí? Nosotros que no tenemos discapacidad en este momento, si yo no tengo un entorno accesible, ¿qué pasa? Se vuelve una condición discapacitante para todos. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Me quedo ahí en la mitad y no tengo igualdad de oportunidades, ni de participación, ni tampoco tengo la voz ni el derecho de decir absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo esa accesibilidad. Pero ¿quiénes son las personas? Las que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. ¿Cuáles son las sensoriales? Auditiva y visual. ¿Sí? Este concepto quiero que tenga muy en claro. Las personas con discapacidad, la discapacidad no está en la persona, está en su entorno. ¿Sí? Y ahí hay barreras, más allá de las físicas, que se llaman barreras actitudinales. Usted, una rampa puede decir, ay, ¿sabes qué? Hablemos con el rector de la universidad y digámosle que aquí hay que poner una rampa y que busque el presupuesto para ver si rompemos o todos hacemos colecta, pero hacemos una rampa. En el barrio, usted puede hacer lo mismo, hablar con sus vecinos, pedir colecta, romper todo y hacer una rampa. Pero hay barreras que no se rompen fácilmente o las barreras que usted las puede romper solito, solo usted, y se llama barrera actitudinal, ¿sí? Y es una barrera social con la que crecemos todo el mundo. Y la actitudinal tiene mucho que ver en el desarrollo de la persona con discapacidad en la sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y de quiénes nosotros vamos a hablar? O los tipos de discapacidad que existen actualmente. Bueno, son las que son estándar, más bien dicho, ¿no? Discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial y la multidiscapacidad. ¿Sí? Estos son los tipos de discapacidad que usted, por motivo de investigación, por su carrera, usted puede investigar en la página web del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades o en el Ministerio de Salud, que están debidamente segregadas por género, por provincia, por ciudad, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos en edad de escolaridad, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Estas son las representaciones de los iconos de las personas con discapacidad. Usted siempre va a ver que el icono, el hándicap de silla de ruedas es el general, ¿no? Pero resulta que cada discapacidad tiene su icono propio y hay que hacer uso de eso. Si usted va a una institución pública o va a su universidad y tiene un counter de atención para personas con discapacidad, ponga todas, ponga todas.
todas estos símbolos porque la persona con discapacidad se siente identificada al momento de la atención. Porque les voy a decir una cosa, hay discapacidades visibles y discapacidades invisibles. Las discapacidades visibles son aquellas que están perceptibles al ojo humano, es decir, personas que utilizan bastones, sillas de ruedas, ayudas técnicas como andadores, muletas, gafas, audífonos probablemente. Pero hay discapacidades invisibles, como en ese caso está la discapacidad auditiva y la discapacidad psicosocial. Si usted ve a una persona sorda en la calle, usted no se da cuenta que es persona sorda, hasta que levanta las manos y empieza a conversar con el amigo, con el que se encuentra, y uno dice, perdón, que no. Y usted le quería preguntar algo y ahí por ahí, y él está ahí campante, así como que chévere, poniendo atención en todo, y se acerca y disculpe y le hace la pregunta y él le va a regresar a ver y le va a decir, es que yo no la escucho. Esas son las discapacidades invisibles. Entonces, en virtud de eso, se deben tener todos estos iconos en los counters de atención, porque la persona con discapacidad se siente identificada de que sí va a ser atendida en ese lugar. Porque resulta que a uno se le arma el zaperoco, ¿no? Cuando uno es jovencito y uno está como bien y va al banco, o sea, a la tercera edad nos manda sacando de la fila, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez acompañé a una persona sorda al banco a hacer una gestión y estaba haciendo uso de su derecho de ponerse en una fila preferencial porque tiene discapacidad y no se imaginan el zaperoco que se armó en ese banco, porque no, que es jovencito, que si bien puede estar ahí en la cola, puede estar esperando, que uno ya es viejito y te hablan así, ¿no? Y yo, señor, disculpe, es una persona con discapacidad. ¿Pero dónde? ¿Dónde? A ver, dígame dónde. ¿Por qué? Porque está en el concepto de que a la persona con discapacidad le vemos siempre de acuerdo a lo que vemos en las ayudas técnicas. Si tiene silla de ruedas, tiene discapacidad. Si tiene muletas, tiene discapacidad. Si tiene una prótesis, tiene discapacidad. Pero no estamos acostumbrados a ver que hay discapacidades invisibles, como les acabo de decir hace un momento, o como la discapacidad psicosocial. Usted no se da cuenta fácilmente si una persona tiene esquizofrenia o no. Si tiene probablemente un síndrome de trastorno espectro autista, qué sé yo, 1, Asperger, puede ser. Usted no se da cuenta fácilmente de eso. Por eso hay discapacidades visibles e invisibles. Siguiente, por favor. Creo que me quedan 3 minutos. Y entonces, en el uso correcto del lenguaje, por favor, a ustedes, que son los nuevos profesionales que vamos a tener en nuestro país o que si ya son profesionales y están haciendo un retoque a sus estudios, o como seres humanos, nada más, o como familiares de personas con discapacidad. ¿Cuál es la palabra correcta? Persona con discapacidad, ni más ni menos. No utilice nunca la palabra discapacitado, jamás, porque la palabra discapacitado viene de 2 vocablos, discapacidad, menos capacidad, es decir, menos, ¿sí? Minusválido. Esa palabra es una palabra que ha estado en el mito y en esas cosas que los abuelitos hasta ahora dicen, ay, es que he sido minusválido, no. Entonces uno tiene que decirle, no, abuelito, no es así, verá, la legislación ha cambiado. En el país lo hablamos de esta manera, pero ahora tenemos una nueva legislación, tenemos una nueva constitución, las personas con discapacidad tienen una convención en las cuales hay un concepto que la persona primero es sujeto de derechos con una condición de vida distinta, no capacidades especiales, no capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades especiales y todos tenemos capacidades diferentes, inclusive viéndonos aquí mismo en este momento. La capacidad especial, por ejemplo, de Ricardo, de ser en este momento el maestro de ceremonias, el moderador, etcétera, etcétera. Todos podemos llegar a tener esa capacidad. Mi compañera, Steffi, que tiene la capacidad de ser intérprete de lengua de señas, porque si no, no estuviésemos aquí entendiendo qué es lo que está pasando si no estuviésemos comunicando con otro grupo humano que habla un idioma distinto. Todos tenemos una capacidad especial. Se escucha cliché, se escucha elegante, pero está mal dicho, completamente mal dicho. No utilicen nunca, nunca, jamás las siglas PCD, porque particularmente en Pichincha existen placas de carros con PCD y las personas con discapacidad no son ninguna nomenclatura de carro. Siguiente, por favor.
Les quería dar unos 10 tips. ¿De quiénes hablamos entonces? De personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual y psicosocial. Punto. No hablamos de nadie más. No hablamos de discapacidad psicomotora, de personas con discapacidad o con problemas de lenguaje, que saben decir a veces. O algo bien chistoso que les voy a decir, que hablamos bien feo y hablamos bien mal el español. Siempre dicen, es que hay una persona no vidente. No vidente. Y es cuando yo regreso a ver y digo, a ver, el diccionario dice que los videntes son aquellos que tienen la capacidad de leernos las cartas, el tarot, el futuro. Y los no videntes somos los que no tenemos esa capacidad. Es decir, usted está hablando mal cuando se refiere a una persona ciega. Es una persona ciega, punto. O una persona con discapacidad visual. Siguiente, por favor. Les voy a hablar rapidito cómo la actitud cambia las cosas. Actitud positiva siempre ante todas las cosas. Usted va a tomar en cuenta los 10 tips que vamos a pasar lo más rápido posible, Jocelyn. 1. Tomará en cuenta, siga la diapositiva, por favor. Tomará en cuenta. Oye, ya la arreglé. Y sobre todas las cosas, que las personas con discapacidad, ante todo y sobre todas las cosas, primero son personas, igual que usted, ¿sí? Igual que usted, todos vamos a proceso de ser viejitos y algún momento de nuestras vidas no nos va a gustar que nos hagan a un lado, ¿no? O sea, si me puedo ir de farra con mi nieto, también voy, o sea, no hay problema, ¿sí? 2. Actuar con naturalidad. La discapacidad per se llama la atención. Si usted ve a un niño con síndrome de Down, ay, es que le agarra el amor celestial. Sí, pues un niño también es importante, también es bello, también es guapo, ¿sí? Usted ve por personas hablando en lengua de señas en la esquina y usted se vira peor que exorcista. No lo haga, actúe con naturalidad. La discapacidad per se llama la atención, pero sea natural. 3. Preguntará siempre antes de actuar. A ningún ser humano con y sin discapacidad nos gusta que nos aborden. Sí, a usted cuando viene alguien y le dice, ay, sé qué, ni sé cuánto, está en la universidad caminando, qué sé yo, y le aborda, usted dice, ¿qué? Espérate un ratito, espera, mi espacio, mi metro cuadrado, espérate un ratito, ¿sí? Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Pregunte, preséntese. Hola, mucho gusto, mi nombre es Yajaira Escudero. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo guiar? ¿Cómo te puedo ayudar? Esa es la forma correcta, con y sin discapacidad. 4. Respetará el espacio de las personas con discapacidad. La silla de ruedas o las ayudas técnicas son de las personas con discapacidad. Nadie puede ir por encima de esa silla de ruedas, ¿sí? Es como que a usted le quitan los zapatos y quieren usar sus zapatos y le dejan sin zapatos, algo así, ¿sí? Jamás utilice la distancia correcta. Por eso digo yo que ellos están felices con el distanciamiento porque se ejerce de manera correcta. 5. Ser incluyente. Usted será incluyente de principio a fin. Si usted tiene compañeros con discapacidad en el aula universitaria y es incluyente de principio a fin, usted verá un estudiante que entra temeroso probablemente a lo que pasa en el aula y con usted se gradúa un compañero, un profesional, porque usted lo incluyó en todo momento y en todas circunstancias. 6. Responderá siempre con amabilidad y una sonrisa a sus peticiones. Todos los seres humanos en este mundo somos sensibles a lo que nos pasa un día. Un día estamos bien, un día estamos mal. No sabemos cómo nos levantamos, no sabemos qué es lo que nos va a deparar el día, pero su actitud es muy importante. Sonríe siempre. La sonrisa es gratis, la amabilidad es gratis. Sea siempre amable, cortés, educado, sencillo, porque es lo único que la gente va a recordar de usted. El resto es solo añadidura y cosas materiales. 7. Evitará términos incorrectos, degradantes, diminutivos. Discapacitado, personita que no tuvo tanta suerte como tú, minusválido, lisiado, con impedimentos físicos, con capacidades especiales, con capacidades diferentes, confinado a una silla de ruedas, limitado a una silla de ruedas, víctima de una enfermedad, persona que padece, que adolece. Siempre nosotros en las investigaciones que a veces yo he sido parte de apoyarles en las tesis que hacen algunos chicos en la universidad, siempre ponen, ¿no? Persona, Yajaira Escudero que padece de sordera. Padece. O sea, encima de todo me revictimiza en su tesis. Le estoy dando yo una explicación de cuál es mi discapacidad y usted me revictimiza en la tesis poniendo padece de sordera. Yajaira Escudero con discapacidad auditiva de un grado del 70%, usuaria de lengua de señas. Como son las cosas. Quiero hacer un paréntesis chiquitito, si me regalan 30 segundos. Los chistes los tenemos todo el mundo. Y ahorita mínimo, como no veo sus rostros,
Mínimo está acordándose de los memes, de los stickers que tenemos toditos en el celular, que nos llega del lisiado, del cojo, del patojo, del manco, del cuánto. En las casas, nosotros ya nos coge la hora de la 1 de la mañana, medios ahí entonaditos con un poco de aguardiente y empezamos a contar chistes y siempre el chiste es no, que el cojo, que el mudito, que el sordito, que el guaquito, que el ni sé cuánto. Y uno se mata de la risa. Yo me he matado de la risa. Otra cosa es normalizar. Las personas con discapacidad se hacen bromas entre ellos increíbles que uno se agarra la panza de tanta risa, ¿sí? Pero normalizar, el normalizar ese trato ya se convierte en un maltrato hacia la persona con discapacidad. Ojo, ¿sí? Quiero que tomen en cuenta eso, por eso hago este paréntesis. 8. Respetará el inmobiliario de las personas con discapacidad. Los parqueaderos, señores. Si ese parqueadero está vacío y dice persona con discapacidad, no le está esperando a usted que está llegando atrasado y bonitamente le tienen guardado el parqueadero. No, ese parqueadero es de la persona con discapacidad. Recientemente estaba leyendo una noticia en Facebook, bastante penosa, de un centro comercial que tenemos acá en Quito, en el San Luis, que había una persona que decía que utilizaba el parqueadero de persona con discapacidad por haber sido amputada 3 dedos. Y yo leía eso y decía, qué indignante. A mí me da indignación. Porque yo tengo una madre sorda, pero mi madre sorda no tiene una discapacidad física. Y pudiese hacer uso de ese parqueadero porque el derecho le otorga y le da, porque tiene un carnet que dice discapacidad, pero no me parqueo allí porque simple y llanamente sé que hay otra discapacidad que necesita ese espacio para poder movilizar posiblemente una silla de ruedas. Es un poco de lógica mental y, como a veces digo, 2 dedos de inteligencia. 9. Mantener siempre la confidencialidad. Usted siempre será, sé decir yo, que es como el confidente de todo, el que le cuenta todo, el primer contacto de la persona con discapacidad, y usted sabrá vida, pasión y muerte, pero usted no tiene por qué estar regando esa información a nadie, ni a sus compañeros, ni a sus colegas, ni a nadie, sin el permiso de esa persona con discapacidad. Llévese una cosa que siempre les digo en todas las conferencias. La confidencialidad es un regalo que hacemos las personas. Usted puede permitirse perder la confianza en cualquier ser humano. Pierda la confianza en papá, mamá, hermano, sobrino, amante, cuñado, el que usted quiera. Pierda la confianza. Esa persona está perdiendo la confianza. Pero usted jamás se dé el lujo de ser una persona en la que no se puede confiar. La confianza es un regalo de vida, ¿sí? 10. Y por último, a todos, profesionales, no profesionales, estudiantes, jóvenes, adolescentes, niños a quienes se puede llegar, sea paciente. Levántese con paciencia, desayune paciencia, entre comidas paciencia, almuerce paciencia, entre comidas paciencia, cene paciencia, duerma con paciencia y vuélvase a levantar con paciencia. El día que usted pierda ese valor importante como es la paciencia, el trabajo, de hacer en uno mismo, de entender qué es lo que pasa en el entorno suyo y de una persona con discapacidad, ese día no ha logrado nada. Pero el día que usted logre tener paciencia. Yo siempre les molesto a todos mis compañeros o a las personas que les brindo esta conferencia. Yo siempre digo, namaste, cuente hasta 100 y tranquilícese, porque no va a pasar nada si usted se llena de impaciencia. Hay profesiones que tenemos que tener hartísima paciencia para entender qué es lo que está tratando de decir el orador. Espero no haber impacientado a mi colega intérprete en esta conferencia. Y por último, quiero dejarles este mensaje que está al final, que la actitud ante la diversidad es importante. Si no lo hacemos juntos, no lo logramos juntos, no lo logramos nadie, ¿sí? Si han escuchado esa frase que dice, cuidémonos todos del COVID, pero hagámoslo juntos. Y todos juntos hemos salido a la calle, todos juntos no nos hemos cuidado, todos juntos no utilizamos alcohol, todos juntos nos seguimos contagiando. Yo les pido que hagamos lo contrario. La actitud ante la diversidad nos hace absolutamente a todo ser humano importante, ¿sí? Si tu actitud ante mí es buena, lo que vas a tener de respuesta es una actitud buena de mí ante ti. Con esto, les quiero agradecer muchísimo con toda la apertura y sobre todo por haberme regalado un montón de tiempo. Creo que tendremos preguntas tal vez después. Y con mucho gusto, pues, para participar en otras conferencias, cordialmente estoy aquí para colaborar con ustedes.
Muy bien. Se agradece bastante la participación de la ponente. Muy interesante e importante cada una de las temáticas presentadas. Y vamos a dar paso entonces a las preguntas en este mismo momento. Vamos a revisar el chat para poder resolver cualquier duda. Bien, hay una duda, tal parece. Dice, ¿se debería decir persona con discapacidad o persona con diversidad funcional? Que es uno de los términos que actualmente está en auge y según su origen es una terminología más inclusiva. A ver, ya, ahí a ver, puede ser que sea una terminología más inclusiva, pero nosotros hablamos del tecnicismo muchas veces, el tecnicismo desde el escritorio, pero ¿qué piensan las personas con discapacidad? Yajair Escudero, persona con, ¿cómo me dijiste? Persona con diversidad funcional. Ya. Yajair Escudero, persona con diversidad funcional. Aparte que soy diversa, soy funcional. Probablemente el tecnicismo lo trate así, pero hay una convención y en esa convención participaron personas con discapacidad y ante todo, persona sujeta de derechos con una condición de vida diferente. Probablemente el tecnicismo lo hable así, pero las personas con discapacidad habrá que preguntarles a ellas, ¿no? Si es que están de acuerdo que se les diga diversidad funcional. Bien, se está esperando, parece que no tienen más dudas al respecto. Si tienen alguna duda, pues pueden seguir escribiendo en el chat para poder dar por finalizada este espacio. Yo solo quisiera añadir una cosa respecto al tema de algo que me compete, que es el espacio que trato de llegar a la gente. Es con el tema de la lengua de señas y las personas sordas. Las personas sordas son usuarias de lengua de señas. La lengua de señas no es universal. Hoy por hoy usted puede ir por el mundo diciendo, ay, ¿saben qué? Acabo de tener una ponencia el día de hoy en donde me dijeron que no es universal. La lengua de señas es única en cada uno de sus países, ¿sí? Por eso existen más de 330 de lenguas de señas a nivel nacional, a nivel mundial, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestra lengua de señas ecuatoriana, colombiana, peruana, estadounidense, costarricense, etcétera, etcétera, porque eso viene de un nivel cultural. Las personas sordas no son personas sordomudas, son personas sordas, usuarias de lengua de señas. Utilicemos correctamente bien. Hoy me han dado un espacio pequeñito para poder hablar de estos temas, pero la corresponsabilidad profesional es de ustedes. Acuérdese del círculo de construir el cambio, informarse, sensibilizarse, concientizarse, capacitarse e incidir de manera correcta en una construcción de cambio en donde respetemos la diversidad como parte de la condición humana. Bueno, quiero agradecerles a las personas que están escribiendo en el chat, a Karen Romero, muy buena disposición, felicitaciones, y yo les felicito a ustedes por estar aquí. Siempre hay cosas nuevas para aprender. Michelle Carvajal, me encantó su ponencia, realmente me dio a entender y espero volver a escucharla en un futuro. Con mucho gusto, si me invitan, aquí estaré. Ricardo y Jocelyn saben cómo ubicarme. Muy linda ponencia, gracias Paola. Gracias a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Es una oportunidad en la cual nosotros queremos llegar de una manera correcta. En su casa, usted debe tener sobrinos, deben tener hijos, para que se hable sobre la discapacidad de una manera muy, muy, muy natural. Pongámonos siempre entre diferentes para podernos entender mejor, ¿sí? Les quiero agradecer, les mando un abrazo fuerte y muchos éxitos en sus estudios, sus carreras profesionales y en este seminario que han podido lograr en estos días.